Observa muy bien este rostro, porque seguramente después de que escuches su historia, no lo olvidarás. Su mirada es fría y fija, tanto que llegan a reflejar la falta de empatía que puede orillar a cometer cualquier aberración. Este relato te dejará mucho en qué pensar, pues aunque a veces creemos que lo hemos visto todo, este tipo de casos nos demuestran lo equivocados que estamos, pues es apenas la punta del iceberg. Familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Primero conozcamos quién está detrás de este caso. Él es Armin Meiwes, quien nació el 1 de diciembre de 1961 en un pueblo de Alemania. El hombre pasó sus primeros años de vida en una infancia feliz, rodeado de su familia y de múltiples animales que poseía en su casa de campo. Pero su felicidad llegaría a su fin cuando su padre y hermanos lo abandonaron junto a su madre, una mujer huraña y demasiado controladora que hizo de su vida una verdadera pesadilla. Lo peor que pudo conocer Armin, al lado de su mamá, fue la soledad, pues no tenía ni una sola persona que lo ayudara a sobrellevar esta carga, y ante esta ausencia se vio obligado a crear un hermano imaginario, que sería el único que lo comprendería. Cuando llegó la adolescencia, su situación psicológica empeoró, ya que empezó a tener deseos sexuales hacia su hermano imaginario y a otros chicos con los que deseaba crear un vínculo. Pero sus impulsos iban mucho más allá, pues buscaba hacer conexión con alguna persona, solo que no era en lo sentimental, sino que permaneciera dentro de su cuerpo hasta que éste lo desechara. Si algo ansiaba experimentar Armin, era comerse a una persona, considerando que al devorarla, se uniría automáticamente a su ser, solo que le costaba demasiado trabajo que esto sucediera, pues constantemente era rechazado. El tiempo pasó, y llegó el momento de hacer algo con su vida, y qué mejor que enlistarse al ejército, donde sería reconocido y admirado por sus compañeros. Esto, por suerte, le permitió que la soledad quedara a un lado, junto con sus ideas enfermas y deseos sexuales que en ocasiones sobrepasaban los límites. Armin concluyó sus años de servicio, tras 10 años en el ejército, para ser más específica, en 1999. Pero de nuevo, todos los pensamientos perversos que por muchos años había reprimido en su cabeza, volvieron. Y tal parecía que habían permanecido escondidos, hasta que llegara el momento perfecto en que salieran. Armin volvió a casa de su madre, y solo sería por un breve tiempo, pues ya estaba enferma, y no había nadie que la cuidara. Después de algunos días, la mamá de Armin murió, y lejos de ponerlo cabizbajo, dio paso a una liberación que nunca antes había experimentado. Quería hacer muchas cosas, y esto sería el preciso momento para volver a comenzar. Sin embargo, la libertad que tanto buscaba, la utilizó para cumplir sus más oscuros deseos. ¿Y cuál te imaginas que era el principal? Exacto, cometer canibalismo. Solo que no sabía cómo iniciar, así que comenzó a investigar en distintos portales de internet, y sorpresa se llevó al darse cuenta que incluso había foros donde las personas se ofrecían para ser devoradas. Así como lo acabas de escuchar, dichas páginas comenzaron a satisfacer sus necesidades, y aunque sabía que esto era ilegal, ingresó a uno de estos foros ante la curiosidad que le daba. Aquí intercambiaría conversaciones con otras personas que compartían sus perversiones, y aunque no lo creas, había hasta personas que deseaban ser comidas. Aquí había todo tipo de ofrecimientos, como dejar una publicación en donde daban a su esposo para que fuera asesinado por un tercero,
únicamente para su complacencia, y otros se ofrecían a cambio para que alguien devorara su cuerpo, así como el de 2 de sus compañeros de trabajo. Esta propuesta fue hecha a Armin por un cocinero que le informó que le emocionaba la idea de que alguien hiciera realidad esta fantasía. Armin habría tenido la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, la víctima dudó por algunos minutos y ante esto, amablemente lo dejó marchar, ya que el banquete solo tenía sentido si la víctima también estaba de acuerdo en ser devorada. Y el cocinero no estaba seguro de lo que iba a hacer. Su víctima ideal no demoraría en llegar al chat. Él era Bernd Brandes, un ingeniero de Berlín que compartía la misma fantasía de todos los que ingresaban al foro, solo que la única petición era que su muerte fuera violenta, pues al hombre le gustaba autolesionarse. Desde el momento en que intercambiaron las primeras palabras, crearon la conexión perfecta, tanto que se citaron durante un fin de semana para cumplir con sus instintos caníbales, pues ambos ya querían vivirlo en carne propia. Los hombres llegaron a la cita puntualmente, se dirigieron a una casa, y al llegar, Armin ya tenía todo preparado. Conversaron por algunos minutos, hasta que llegaron a cómo sería el desenlace de Brandes. Pero aquel hombre no lo haría de forma consciente. Necesitaba algo potente para que el dolor fuera menor, por lo que tomó una gran cantidad de alcohol y medicamentos para adormecer sus sentidos. Y una vez que estaba listo, suspiró y con una voz enérgica dijo: una aterradora imagen en donde mostraba a Armin cortando, cocinando e ingiriendo los genitales de su víctima. Y claro, también los dio a probar a Brandes, para que no se quedara con la duda respecto a cuál era su sabor. Armin desconoce qué orilló a aquel hombre para provocar su propia muerte, pero de algo estaba seguro. Cada vez que metió un bocado a su boca, su víctima parecía disfrutarlo, y en su rostro podía notarlo. Por algún tiempo paró, y al notar que Brandes tenía frío, lo llevó a su bañera donde permanecería por algunos minutos, en agua caliente, mientras él leía un libro en un cuarto continuo de Star Trek. De pronto, escuchó que Brandes salió de la bañera, y al notar que agonizaba, decidió acabar definitivamente con él, pues en su pensamiento no estaba hacer sufrir a alguien, solo quería probar carne humana. Seguido de esto, lo condujo de nuevo al cuarto, en donde se llevó a cabo el brutal crimen, y continuó cortando hasta acabar con su víctima. Por último, y para concluir con su plan, se sentó a comer en su comedor la carne de su víctima, hasta que quedó satisfecho, conservando algunos trozos en su congelador para consumirla más adelante. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Que el asesinato que se llevó a cabo durante la noche y la madrugada del 9 y 10 de marzo del 2001 quedó grabado. Este crimen lo llevó a querer más, así que ingresó de nuevo al foro de canibalismo, donde conocería a sus futuras víctimas. Y qué mejor que todas coincidieran en algo, que ansiaran ser devoradas hasta la muerte. Este foro exigía, como era de esperarse, que sus visitantes fueran discretos, pues todos estaban cometiendo un delito bastante delicado y podían ser capturados en cualquier momento. Pero sus conversaciones eran tan explícitas que se olvidaban que podían ser delatados por algún usuario. Justamente esto sucedió, ya que un estudiante de Innsbruck denunció a la policía a Armin, insistiendo que el hombre, a diferencia de todos los que estaban en el foro, ya había probado la carne humana. El joven mostró las conversaciones que Armin mantenía con otras personas, en donde entusiasmado platicaba su experiencia al comer a la primera de sus víctimas. Estas palabras emocionaban a otros, que le hacían saber que era un afortunado,
pues nadie en el foro lo había hecho. Además, recibió un centenar de ofrecimientos en donde le pedían que los tomara en cuenta, si es que quería volver a repetirlo. Cuando las conversaciones fueron mostradas a la policía, se aterraron al pensar que este hombre peligroso estuviera en las calles, así que no dudaron ni un segundo para que fuera arrestado en diciembre del 2002, pues algo les decía que no sería la primera vez que ocurriría. Armin fue examinado por psicólogos y psiquiatras para determinar si tenía algún problema que hubiera despertado esta desviación tan perversa, pero inexplicablemente su situación mental estaba en perfecto estado. Y en cuanto a su víctima, se llegó a la conclusión que aunque gustaba de practicar actos violentos, al momento de pedirle que lo devorara, no lo había hecho conscientemente. Las pruebas fueron mostradas, al igual que las cintas en donde estaba registrado todo el crimen, y la fiscalía buscó juzgarlo por asesinato por motivos sexuales y trataron de imponerle cadena perpetua. Pero aquí se enfrentaron a un conflicto, y es que la víctima había dado su consentimiento para asesinarlo. Y la defensa de Armin utilizó este argumento para que se considerara como homicidio a petición, una especie de eutanasia ilegal que lo llevaría a una sentencia de 6 meses a 5 años en prisión. Y con esto se anularía de que Armin era un asesino. Esto puso en aprietos al jurado y a la fiscalía, pues de acuerdo con el profesor Arthur Kreuzer del Instituto de Criminología, el caso sobresale en la historia judicial de la nación, pues nunca antes habían escuchado sobre una víctima que quisiera ser asesinada. Y un punto a favor de Armin es que jamás influyó. Es más, dejó libres a 4 personas que primero se habían ofrecido voluntariamente para el sacrificio, y al sentirlos dudosos de su decisión, no quiso insistir, así que se tomaba como que era un asesino piadoso, ya que su única víctima había consentido ser devorado, sin que Armin lo obligara. El primer veredicto se llevó a cabo en enero de 2004, pero no todos estuvieron de acuerdo, y es que el caso fue conocido a nivel mundial y causó tanta conmoción por el nivel de crueldad que las personas exigieron una nueva sentencia. De esta manera, en el 2006, fue sentenciado a cadena perpetua por cometer un asesinato con motivos sexuales. Armin Meiwes buscó por mucho tiempo quitarse esta mala imagen que pasaría a la posteridad como el acto más aberrante jamás cometido por el ser humano, y en su defensa declaró que el deseo de Brandes era morir apuñalado. De ahí que bebiera alcohol y medicamento, ya que quería estar lo más sedado posible. Pero Armin quería que Brandes disfrutara sus últimos instantes en este mundo, por lo que decidió acabar, según él, de una forma menos violenta, pero placentera, citando que su rostro hablaba de la satisfacción que sentía, y por último, lamentó su comportamiento, agregando lo siguiente: Se cuenta que el caníbal de Rotemburgo, como también es conocido, aún continúa con sus enfermizos pensamientos, pues es una práctica que no la considera peligrosa. Por el contrario, dice que es una sensación de liberación, que es necesario compartir con los demás. Y prueba de ello es que después de quitarle la vida a su víctima, y antes de que cerraran el foro en donde lo había conocido, 204 aspirantes se le presentaron, suplicándole que les permitiera sentir esa sensación, que por cierto, ninguno fue identificado. Familia, espero que les haya gustado el video, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada día más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Cuídense mucho, familia, que pasen un excelente fin de semana y nos vemos en el próximo video.